Una tabla en una base de datos relacional como la de PostgreSQL es una estructura que organiza los datos de manera tabular. Puedes visualizarla como una hoja de cálculos con filas y columnas, donde cada fila representa un registro y cada columna es un atributo específico. Para poder crear la tabla en Postgre, podemos hacerla con una terminal de comando SQL Shell o también con la interfaz gráfica de pgadmin. También desde la extensión en Visual Studio Code MySQL, creando una conexión a nuestro servidor. Desde el signo más nos crea el script donde permite crear una base de datos. Solo faltaría completarla con el nombre que le vayamos a asignar. Al ejecutar el script, vemos el resultado satisfactorio en la terminal. Podemos confirmar en pgadmin refrescando bases de datos. Se despliega la que creamos con la extensión. De igual manera, podemos proceder en nuestro Visual Studio Code. En Open Query, al hacer clic en este icono, se abrirá un editor de consultas SQL que nos permite interactuar, ejecutando código SQL con la base de datos en tiempo real. Para crear una tabla, utilizamos el comando createTable clientes, que crea una nueva tabla llamada clientes. Notemos que la ventaja de hacerlo de esta manera es que predice los comandos y esta puede ser una gran ventaja. ID Serial Primary Key crea una columna llamada ID que utiliza el tipo de dato serial, que es un tipo de dato autoincrementable en Postgres. Primary Key indica que la columna ID es una clave primaria de la tabla, lo que significa que cada fila en la tabla puede ser identificada de manera única por su valor ID. Nombre varchar 100 crea una columna llamada nombre que permite contener cadenas de hasta 100 caracteres. Correo electrónico varchar 100 unique crea otra columna llamada correo electrónico que puede contener cadenas de hasta 100 caracteres. Como dijimos, unique indica que cada fila debe tener un valor único en esta columna. Dirección varchar 255 crea una columna llamada dirección que puede contener cadenas de hasta 255 caracteres. Finalmente, teléfono varchar 20. Esta es la columna llamada teléfono que puede contener cadenas de hasta 20 caracteres. Al ejecutar el script con el comando execute, en la parte superior de esta porción de código nos aparece la respuesta en la tabla creada, junto con sus atributos, tipos de datos y constraints. En pgadmin podemos ver la tabla creada desplegando el menú en Esquema, Public. Vamos a la tabla, encontramos a cliente recién creada y en View Edit Data, en la opción All Rows, se cargará en Data Output el esquema gráfico de la tabla cliente con sus atributos y tipos de datos. Si quisiéramos crear otra tabla desde esta herramienta, en la opción de la base de datos e-commerce que creamos, seleccionamos en Query Tool y podemos de igual manera escribir el script para crearla. Primero que nada, vemos que es insensible a mayúsculas y minúsculas. Como vimos en el comando que crea una nueva tabla llamada productos, create tabla productos. Al igual que en el ejemplo anterior, creamos la columna ID, que es de tipo serial, y la marcamos con la clave primaria. La columna marca almacena hasta 100 caracteres de texto, ideal para identificar la marca del producto. La columna modelo es de tipo text, permitiendo descripciones más extensas o modelos más detallados. La columna precio
Es del tipo decimal y se puede almacenar hasta 10 dígitos en total con 2 decimales, ideal para manejar valores monetarios. Registramos la cantidad de producto en stock con un número entero. Este código se ejecuta con el comando play en la parte superior de la barra de herramientas. Y podemos ver el mensaje satisfactorio en la parte inferior. Al consultar las filas de la tabla, podemos verla en Data Output. Como también consultar en nuestro entorno de desarrollo en Visual Studio Code. De esta manera, hemos aprendido a crear tablas con distintas herramientas. Lo importante es comprender la sintaxis de SQL, que es la misma en cualquiera de ellas, como también los tipos de datos que podemos ingresar en los atributos y las restricciones o constraints en SQL, como primary key o unique. Se utilizan para especificar reglas para los datos en una tabla.